¿Están Rusia y la OTAN preparando el terreno para un enfrentamiento directo y frontal? Fíjense que esta pregunta hoy resuena con mucho eco y es bastante inquietante en el contexto actual de las tensiones geopolíticas. Para entender de lo que estamos hablando, amigos, y de esta situación, hay que irnos un poquito más atrás en la historia, concretamente a 1990, que es un año muy importante para este parteaguas de la no escalada militar. Era una especie de mecanismo que evitaba una confrontación directa entre la OTAN y lo que hoy es Rusia, y ya no existe más. En 1990, amigos, pues varias cosas pasaron. ¿Se acuerdan ustedes? Una de esas, de las más importantes, pues es la caída del muro de Berlín. Con eso, pues se marcó el fin de la Guerra Fría, no solamente para la reconfiguración del mapa político mundial, también pues eso dio paso a muchas otras cosas, a tratados emblemáticos, a documentos que la humanidad hizo en un esfuerzo porque esa situación que nos llevó al borde de una tercera guerra mundial no se volviera a repetir. Hablábamos de entre todos esos del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que se firmó precisamente entre lo que hoy es Rusia y la OTAN. Bueno, ese tratado, amigos, lo que buscaba era precisamente evitar lo que hoy nadie quiere escuchar: una escalada militar que nos lleve a una tercera guerra mundial. Sobre todo en el conflicto que en ese momento estaba entre las fronteras que compartía la entonces URSS y la OTAN. El problema, amigos, es que hoy, más de 3 décadas después, nos estamos enfrentando a una realidad bastante preocupante. Rusia ha decidido abandonar este tratado. ¿Por qué lo ha abandonado? Bueno, concretamente lo que Rusia ha dicho literalmente es que es insostenible. Y como respuesta, pues la OTAN hizo lo mismo. Suspendió también el pacto por su cuenta. Dijo que porque pues, la salida de Rusia es lo que realmente lo hacía insostenible. ¿Qué significa esto para el mundo? Mientras todos estamos aquí expectantes, ¿qué significa? Estamos presenciando cómo la guerra en Ucrania está borrando todos los logros que habíamos alcanzado después de la Guerra Fría para no repetir eso y que la humanidad no se viera de frente a una tercera guerra mundial. ¿Cómo llegamos a este punto tan crítico? Las estadísticas y los datos, amigos, aquí tengo algunos que pintan un panorama bastante complejo. Miren, por un lado, hemos visto una serie de movimientos estratégicos y militares por parte de Rusia que nos están marcando cómo se está fortaleciendo su capacidad militar en áreas que son claves. Y luego tenemos el tema de la expansión de la OTAN hacia el este, que si ustedes recuerdan fue lo que originó, dijo el Kremlin, este conflicto que hoy estamos viendo en Ucrania, pero no es algo nuevo, no se trata solamente de Ucrania. La OTAN había estado incorporando a países anteriormente pues, alineados con el bloque de la URSS, hoy Rusia, y eso pues generó una respuesta defensiva por parte de Moscú. Son estos movimientos, amigos, geopolíticos en el tablero de ajedrez, una preparación para un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Bueno, miren, es bien interesante que juntemos todas las piezas porque nos vamos a dar cuenta de lo que estamos viendo aquí. Sobre todo si consideramos que no solo estamos hablando de movimientos militares o de declaraciones políticas o papel muerto. Lo que estamos viendo, amigos, si lo juntamos con este contexto histórico en la diplomacia actual y en las realidades globales, es más grande que esto. En la década de 1990 había un optimismo muy grande de que el mundo no se volviera a enfrentar básicamente, amigos, a una guerra mundial. Había mucho pues contento en el mundo porque estábamos viendo acerca de estos avances para que el mundo no repitiera ya esta situación. Pero hoy lo que vemos, amigos, con esto, después de lo que habíamos conseguido, cuando el fin de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética había generado esa esperanza de que ya el mundo no se enfrentara a un nuevo orden mundial, a una escalada militar de esa dimensión. Había tensiones entre Rusia y Occidente que ya estaban llegando a su punto más álgido del conflicto, amigos, y ese era precisamente el contexto que dio inicio a ese tratado de fuerzas se llama Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Era importantísimo, ¿eh? Digamos que si había una cuerda, una línea delgada pero que existía, que nos libraba de una tercera guerra mundial, podríamos decir que era ese.
Era un tratado, amigos, entre muchos otros, que era un movimiento simbólico para que se estableciera un límite en las armas convencionales y en el equipo que tuviera tanto la OTAN como Rusia. Buscaba prevenir la acumulación militar básicamente en las fronteras entre ambas potencias, entre lo que hoy es Rusia y los países miembros de la OTAN. El problema es que hoy domingo, 32 años después, estamos hablando, amigos, de cómo la invasión de todas estas fronteras, cómo se desdibujaron los límites de en dónde estaba sentada la OTAN, el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Todas las apuestas, amigos, quedaron anuladas. Rusia movilizó a sus fuerzas, la OTAN respondió en consecuencia, dicen ellos. Ambos dicen que fueron agresiones de lado y lado. Rusia culpa a la OTAN culpa a Rusia. Y Europa se encontró al borde de una guerra, básicamente, una situación que precisamente ese tratado esperaba prevenir. ¿Qué salió mal? ¿Por qué este tratado, amigos, que en su momento fue bastante importante para prevenir una tercera guerra mundial, una nueva guerra fría, hoy desaparece? Miren, cuando se firmó este tratado era bastante impopular, digámoslo así, en Rusia. Moscú tenía una ventaja. Pues no sabría si decirles, amigos, nuestros amigos historiadores que nos digan, que nos vean, díganme si es atrevido decir que Moscú tenía en ese momento una ventaja superior a la de la OTAN, pero por lo menos sí podríamos decir que significativa en armamento. Y entonces no tenía mucho sentido ceder esas ganancias que tenía la URSS, ahora Rusia, a favor de la OTAN. Pero hay mucho más en esto. Miren, déjenme explicarles las letras chiquitas de este acuerdo por la que en Rusia no fue tan querido en su momento Boris Yeltsin y Mikhail Gorbachev, sobre todo, para ser precisos, Mikhail Gorbachev. El Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, firmado en un contexto de posguerra fría, fue, amigos, recibido con bastante rechazo en Rusia, esa es la verdad, porque no fue una casualidad. En ese momento Rusia poseía una ventaja bastante considerable, bastante armamento. Rusia contaba con un arsenal bastante grande, fruto de décadas de carrera armamentista durante la Guerra Fría. Por ejemplo, miren, para tener una idea, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, del CIPRI, tan solo a finales de la década de 1980, la URSS, la Unión Soviética, tenía, fíjense bien, el mayor arsenal de tanques del mundo. Superaba a la OTAN. Ahora, ¿por qué renunciaría Moscú a esa ventaja militar que tenía sobre la OTAN? Bueno, pues es parte de lo que muchos culpan a Mikhail Gorbachev en su momento por haber accedido a este tipo de negociaciones. La URSS estaba en una fase de transformación de apertura, si ustedes se acuerdan, la famosa perestroika, y firmar ese tratado era como una condición para reducir las tensiones internacionales y reestructurar su economía y su sociedad. Claro que, según Gorbachev, tenía todo cubierto. No se preocupen, ya no vamos a tener la armada más grande del mundo, ya no vamos a superar a la OTAN, pero la OTAN ha prometido no expandirse hacia nuestras fronteras. Entonces, pues, ¿qué puede salir mal, verdad? Ese tratado, amigos, pues se firmó. La expansión de la OTAN hacia el este pasó. Fue un tema de discordia. Tras la disolución de la URSS, la OTAN comenzó rápidamente a incluir países que anteriormente no formaban parte de Varsovia o eran repúblicas soviéticas. Y en su defensa, OTAN dijo, no, pues yo no me acuerdo de haber dicho eso, de que yo nunca me iba a expandir hacia las fronteras de Rusia. Está loco Gorbachev. Por ejemplo, miren, Polonia, Hungría y República Checa se unieron a la OTAN en el 99. Y luego después a esto hubo 7 países más en el 2004, incluyendo países bálticos, estados bálticos, que eran antiguas repúblicas soviéticas, cada vez más cerca pues, de las fronteras de la OTAN. Y este movimiento, amigos, fue percibido por Rusia pues, como una violación de las promesas hechas al fin de la Guerra Fría. La OTAN dice que esas promesas nunca existieron. Como por ejemplo, el exministro de Asuntos Exteriores de la URSS dice que hubo garantías verbales de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Grave error, amigos, gravísimo error. Si esto realmente ocurrió, ¿por qué no plasmarlo en papel? Es que hay una diferencia muy grande entre ser ingenuo y ser tonto, sobre todo si estaban hablando de ceder
tantísimo poderío militar y no haberlo plasmado en un documento escrito. Sin embargo, amigos, bueno, pues como sea, esas afirmaciones hasta hoy son objeto de debate. No hay un consenso claro sobre si esas promesas se hicieron formalmente. Algunos dicen que hay algunas evidencias o huellas escritas que nunca se ratificaron, que nunca se firmaron a un nivel alto. Y la pregunta es si esa expansión de la OTAN era una provocación clara para Rusia. Desde la perspectiva de Moscú, pues sí. La incorporación de países del este europeo y de todas estas exrepúblicas soviéticas en la OTAN fue interpretada pues como eso, como un cerco militar estratégico, ¿no? De lo mismo que se queja China, por cierto, en el Mar Meridional, una amenaza directa a su seguridad. Y luego, pues por el lado de la OTAN y los nuevos miembros de la OTAN, esa expansión ha sido defendida como una necesidad para proteger sus fronteras y la seguridad europea, y sobre todo para su libre decisión como países de hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Especialmente después de acciones como la intervención rusa en Ucrania en el 2014, cuando hablamos de Crimea. Yo creo que la pregunta fundamental aquí, amigos, es ¿de quién es la culpa realmente? Porque Rusia dice que la culpa es de la OTAN por no cumplir sus promesas. La OTAN dice que ese acuerdo nunca existió. Pero lo que sí, amigos, es que hablamos de un error garrafal. Si es que ese acuerdo existió, que yo francamente no lo dudo, que existió verbalmente, pero porque nunca se ha aclarado del todo esto y sigue habiendo la duda. Pero hay una ingenuidad aquí que rayó en estupidez, permítanme decirlo así, de haber aceptado negociaciones así, solamente confiando en la palabra, negociaciones que definían el futuro militar de años de carrera armamentista en la región y solamente confiar en una promesa verbal. Y ustedes saben que a las palabras se las llevan viento. ¿Qué tanto podían confiar entre ellos si no se tenían confianza? Bueno, esas tensiones, amigos, llevaron a esa carrera armamentista. Según datos, decía del CIPRE, Rusia había incrementado significativamente su gasto militar. Ahora lo está haciendo de nuevo, ¿eh? Después de todo esto que pasó, ahora, según el CIPRI, está Rusia escalando su gasto militar de nuevo, situándose con países de mayor gasto militar del mundo. O sea, ya le habla del tú a los países que más están invirtiendo en armas. Y la OTAN, pues, después de lo que sucedió en Crimea, ha reforzado su presencia militar en países bálticos, en Polonia, ¿no? Ahora que nos encontramos, amigos, con todo este cuento, con toda esta historia que sucedió, la pregunta del millón es, ya vimos que se acabó. Rusia dice, ya no más, yo no me comprometo a nada, voy a volver a poner armas en mis fronteras con la OTAN, voy a volver a escalar mi carrera armamentista, no me importan esos acuerdos, no tienen sentido. La OTAN dice, pues a mí tampoco me importan, porque si tú no los cumples, pues yo tampoco, ¿no? Entonces, entre los dos están acusando, pero la pregunta es, ¿estamos presenciando el fin de una era de tratados de control de armas? Lo único que nos alejaba tal vez de una nueva guerra fría. La suspensión, amigos, de este tratado de fuerzas armadas convencionales en Europa es solo un ejemplo de un fenómeno más amplio que está sucediendo aquí, y que no tenemos que pasar por alto. En los últimos años hemos visto cómo otros acuerdos importantes ya se han caído. Por ejemplo, hablamos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el INF, que también colapsó. Y todo esto, si lo vamos uniendo, nos demuestra cómo estamos entrando de nuevo en una carrera armamentista y en una nueva guerra fría recargada, versión 2.0. ¿Qué implicaciones va a tener eso para la seguridad global? ¿Qué nos aleja en estos momentos, para ser honestos, de una tercera guerra mundial? Todo esto, amigos, nos tiene que hacer reflexionar acerca de hacia dónde se está el mundo perfilando, porque parece que todo lo que nos separaba de los avances para garantizar un poco de paz, o digamos no paz, pero de que no ocurriera lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría, ya no existe. Y si la historia nos ha enseñado algo, amigos, es que esos tratados y esos acuerdos eran cruciales para marcar esas líneas rojas, aunque muy delgadas, pero que sabíamos que estaban ahí entre las principales potencias del mundo, y hoy ya no vemos que existan más. Pero ¿cuáles son las razones detrás de todas estas decisiones, amigos? Las ocultas, porque otra vez aquí hay letras chiquitas no escritas, pero que están. Rusia ha dicho que esto se debe principalmente a dos factores.
La primera que dice que son las políticas de los Estados Unidos y ha culpado también a la expansión de la OTAN. Hay que recordar que la OTAN, pues como decíamos hace un momento, ha incorporado a muchos países miembros exmiembros de la URSS desde finales de la Guerra Fría, incluyendo, por ejemplo, a Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia, todos los que ustedes ya saben. Y este proceso de expansión, pues ha sido como picarle la cresta cada vez más a Rusia. La cosa sí es un motivo suficiente para justificar el abandono de un tratado tan crucial. Rusia dice que era insostenible porque simplemente no existía, porque argumenta el Kremlin que ellos estaban absteniéndose de poner armamento en sus fronteras con la OTAN cuando la OTAN se acercaba cada vez más a sus fronteras. Y por otro lado, la OTAN ha condenado la decisión de Rusia y también dice que suspende su participación en el tratado, ¿no? Entonces ya vimos que esto simplemente ya no existe. El retiro de Rusia de este tratado de fuerzas de armadas convencionales en Europa, amigos, no es un caso ahí al vacío. Es un recordatorio reciente de que se están borrando todos los límites y preparando aparentemente, es feo decirlo, amigos, pero es lo que parece, el tablero geopolítico se está preparando para una guerra global. No sabría decirle si mundial ni Dios lo quiera, pero sí parece que se está preparando para una guerra global, porque no nada más fue este tratado. Si ustedes se acuerdan, hace apenas una semana, Rusia también se retiró del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, ¿eh? Y antes de eso, no nada más estamos hablando de Rusia, antes de eso también Estados Unidos se retiró del tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio. O sea, por ambos bandos, ¿eh? Por ambos bandos. Y estos movimientos, amigos, nos están mostrando una tendencia bastante preocupante, porque todos estos que eran pilares de la estabilidad global no existen. En menos de 3 años se están borrando acuerdos que nos habían tomado, me atrevería a decir que casi un siglo lograr en su conjunto. Y estos tratados, amigos, que se firmaron a principios de los 80, principios de los 90, que eran símbolos de disminuciones de las tensiones y de la confianza que se pudieran tener o avances que hubiera podido tener Oriente y Occidente, pues se desvanecieron. ¿Qué se necesita ahora, amigos, para poder tratar de poner una barrera de seguridad en esta competencia, amigos? Pues me gustaría decirles que evitar estas nuevas carreras armamentistas, devastadoras en términos de costos e inestabilidad, pero lo que estamos viendo realmente es todo lo contrario. Después de 33 años de estos eventos, hoy estamos volviendo al punto de partida. Estamos retrocediendo, amigos, 33 años en la historia a los terribles tiempos de la Guerra Fría que casi forzaron al mundo a una tercera guerra mundial. Así de grave es esto que estamos viendo hoy. Yo creo que nuestra generación está viendo una nueva historia en la humanidad, una que no es muy alentadora, pero estamos siendo testigos mientras TikTok nos distrae con reels de perritos y canciones trendings. El mundo se está preparando para una situación terrible. Estamos, amigos, frente a un ciclo interminable de acción y de reacción que solo está profundizando estas divisiones. Y luego, pues, la situación en Ucrania, que ha demostrado que las tensiones no resueltas, amigos, en estos desacuerdos históricos están resurgiendo con consecuencias devastadoras. Ayer hablábamos de lo que sucedió precisamente en Ucrania y todas estas decisiones, amigos, y tensiones no solamente están afectando a Rusia y a Occidente, están afectando el frágil sistema de seguridad global o de paz mundial que pensábamos que existía, ¿no? Ni hablar de Oriente Medio, que es otra de las fichas que estamos viendo aquí. En resumen, amigos, nos estamos enfrentando a un momento crítico en la historia, donde las decisiones que se están tomando hoy, tanto por Occidente como por Rusia, como por China, están afectando y nos están regresando en la historia, ni siquiera a tiempos de la Guerra Fría. Yo creo que a una situación mucho, pero mucho más terrible de lo que habíamos visto ahí.